los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Los miércoles tenemos la suerte de contar con nuestra psicóloga de cabecera, ya sabéis, Emilia Cabanes. Se pasa por el programa para hablarnos de temas de actualidad o no de actualidad. También temas que estamos esperando nos propongas a través de varias vías, como por ejemplo el correo electrónico de Radio Villena. Es muy fácil, radiovillena@cadenaser.com. Ahí nos puedes mandar tus propuestas, tus preguntas, tus dudas, pero también se lo puedes hacer llegar a ella personalmente a través de su Facebook, que es psicóloga Emilia Cabanes, o de su blog, que es emiliacabanespsicóloga.blogspot.com. Bueno, esas son las diferentes maneras. Luego os damos el teléfono por si ya queréis que sea casi de cara a cara, que es lo que más le gusta a Emilia, la comunicación, el hablar, el tratarte bien tratado, ¿eh? Así que vamos a darle los buenos días. Emilia, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues hoy tenemos un tema no demasiado... Bueno, normalmente es que, claro, no son demasiado bonitos ni nada por el estilo. Era inevitable esta semana, y lo estamos haciendo desde ayer, hablar del 11 de marzo, el 11M de hace 10 años, una fecha que no podremos olvidar, pero bueno, a la que se la puede atajar de diferentes puntos de vista. Siempre hay que ser positivo, aunque, claro, es muy fácil decirlo desde fuera, ¿no? Sí, y más cuando has pasado o has vivido muy cerca por un atentado como lo ocurrido hace ya 10 años. Y aunque haga 10 años, Emilia, los efectos psicológicos, yo no lo sé, ahora nos lo dirás tú, ¿son de por vida? Bueno, según, es decir, hace 10 años, según la directora de la Clínica Universitaria Psicológica Complutense de Madrid, comentaba y ha comentado que por no darse las medidas pertinentes a nivel psicológico, como en urgencia de catástrofe, siguen habiendo consecuencias a nivel psicológico en muchas de estas víctimas, tanto a nivel directo como indirecto de esta catástrofe. Entonces, sí que hay consecuencias, siguen habiendo consecuencias. Por ejemplo, ayer viendo la noticia en el periódico F Salud, un periódico de la salud, en una página que hablaba sobre las consecuencias después de 10 años, ¿no? Y hablaba esta directora, por eso he dado pie a ella, que decía que después de 10 años siguen teniendo síntomas de estrés postraumático, depresión y ansiedad, y que esto está afectando a los aspectos de muchas áreas de la vida de estas personas, como a nivel familiar, de pareja, laboral, el cambio, ¿no? Porque estas personas han tenido que volver a cambiar su vida. La conclusión al final de este estudio, ¿qué nos cuenta? Pues la conclusión dice que de estas personas a las que se le está haciendo el estudio, que son muchísimas, cientos, más del 50% solo recibieron y han recibido tratamiento farmacológico. Y de ellas, un gran porcentaje sigue teniendo consecuencias a nivel psicológico por el atentado tan fatídico del día 11 de marzo. Desde luego, esta profesora se ha empapado bien de este tema y ha estudiado perfectamente a las propias víctimas, que no solo son las que pierden la vida, ¿verdad? Sí, son víctimas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Claro. ¿Vale? Que están en esa asociación, que siguen luchando, que siguen teniendo terapias de grupo, hablando sobre ello para ir superándolo poco a poco. Aunque son las personas con más alto riesgo de padecer estas depresiones, estos efectos, también las personas que no hemos tenido nada que ver con el atentado, no lo sé si esto se ha estudiado también, también tenemos efectos psíquicos, en este caso, problemas a lo mejor de tristeza. Evidentemente, cuando oímos 11M nos entra algo en el cuerpo, ¿verdad, Emilia? Entonces, creo que también las personas ajenas a ese momento también padecen esa situación, ¿no? Las personas en general, pues sí que lo hemos podido superar. Sí, eso es. Pero no se puede decir lo mismo de las personas que han perdido a sus familiares. Exacto. Esas son evidentemente las que más sufren. Cuando decimos 11M, también nos viene a la cabeza evidentemente el 11S. Además es una fecha repetida. Nos hemos recuperado del atentado, ¿es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia a tratar uno u otro? Cuéntanos. Pues,
como estamos hablando a nivel psicológico y con los fondos que se han dado en este tema, la catástrofe con los psicólogos, hay una gran diferencia. En Estados Unidos está mucho más concienciado el tema del trato de un psicólogo en este tipo de situaciones. Y de hecho se han hecho estudios, no después de 10 años, sino más a corto plazo, que lo demuestran, que a pesar de haber sido una catástrofe pues muchísimo mayor, el porcentaje de la gente que lo ha superado por tratamiento psicológico también es mucho mayor. Es terrible, es terrible. Desde luego hay cifras, pero desde luego el ser humano tiende a por lo menos intentar recuperarse, ¿no? Sí, además... Es naturaleza. Es algo innato que tenemos el humano, pero hay veces que no tenemos las habilidades y las herramientas suficientes para superarlo. Por eso de la ayuda a veces a nivel médico, porque no somos médicos, y a nivel psicológico porque no somos psicólogos, en este caso. Decir un dato importante, que Fernando Muñoz, el coordinador del dispositivo de asistencia psicológica urgente durante este atentado, comenta que de las más de 13.000 llamadas telefónicas atendidas por los psicólogos, un 60% eran de los ciudadanos con normales y corrientes que no se veían afectados directamente por ese problema. O sea, que llama la atención la contaminación que se dio en ese momento y la sobreempatía que había en los ciudadanos por ese problema. Es muy fuerte. Sí, y luego ya sí que hubieron llamadas en un menor porcentaje pues de gente que creía que tenía familiares allí, claro, evidentemente. Es que esa ansiedad que se produce porque también el desconocimiento. En ese momento no sabes si... El estado de pánico, claro, que crea el pensar, mi hijo ha podido estar en ese tren, no ha podido estar, pero el pensar solamente que el 60% de esas personas no había nadie allí y llamaron por teléfono, es decir, la misma ansiedad, el mismo nerviosismo y también el que nos identifiquemos con esas personas, el llamar, el preocuparnos. Eso dice mucho de las personas. Sí, dice demasiado, la verdad es que sí, y todos estuvimos a una, que es a lo mejor la parte más positiva que podemos sacar de aquello. Reacciones a nivel psicológico de ese día, Emilia. Por ejemplo, tengo un amigo, un amigo que conozco por, pues eso, de página web, que nos conocemos por el trabajo, fue una de las personas que vivió ese atentado. Y lo que habla es que, en cuanto a la tragedia, que las personas que vivieron esa tragedia en primera persona, pues finalmente son las que más afectadas se han visto también, aparte de las víctimas. Es importante tenerlo en cuenta y saber que esa reacción a nivel psicológico, como me comenta, es de ese día, ya no solo de las personas que estuvieron en ese momento, que sufrieron en ese momento, sino de las ayudas que hubo, porque hubo muchísima gente que se volcó ese día, que ayudó ese día. Eso que a veces decimos que las personas no somos capaces de ayudar, o vemos una persona que está pasando algo y miramos a otro lado, en ese momento no ocurrió. No, y además ayer oíamos diferentes testimonios, evidentemente, por ejemplo, una periodista que vivía justo enfrente de las vías y que le llamó muchísimo la atención que en las caras de las propias víctimas que iban saliendo del tren no eran ni de pánico, simplemente eran de ayudar, tapar a los que estaban heridos. A unas sabiendas que podía explotar otra bomba. No les importaba. O sea, eso fue muy impactante. Por eso de las reacciones a nivel psicológico, cada persona reacciona de una manera diferente. Sí. El cerebro intenta asumir lo que está pasando, pero hay algo en mucha gente que le bloquea, ¿no? Es un bloqueo emocional y sin embargo hay otras personas que ese bloqueo se transforma en olvido, en solo pensar en esa situación y intentar ayudar lo máximo posible. Eso es muy impactante en el ser humano. No sabemos nunca hasta dónde podemos llegar. Bueno, y la ayuda realmente que hizo la gente ese día también ayudó un poquito a ver con otros ojos esta desgracia, evidentemente. Sí. ¿Qué se le puede sacar a una desgracia de positivo? Pues a veces muchas cosas, ¿no? Sí, la ayuda de la gente. Por ejemplo, hay testimonios. Ayer estaba leyendo en el periódico una chica, Mónica, el apellido no me acuerdo, que perdió el oído, que tuvo que aprender a hablar mediante signos. Sí, el idioma de los sordomudos. Perdió a su hija, que estaba embarazada, y ella decía que esto le había ayudado a ver la vida de otra manera,
y que había aprendido a vivir de otra manera. Ya no era la misma persona. Pues eso, pues en cierto modo a esa mujer le ha ayudado a disfrutar de la vida de otra manera, ¿no? Exactamente. Hay que buscar la manera positiva, evidentemente, de salir de estos problemas. Una conclusión, Emilia, ya para acabar. Pues que después de 10 años sabemos que un porcentaje de personas que fueron víctimas directa o indirectamente del terrorismo siguen con ansiedad, depresión o estrés postraumático. Y decir que creo que la sociedad se va dando cuenta de la importancia de la intervención de un psicólogo en catástrofes, in situ y después. Afrontar y superar con una ayuda cuando es necesaria hace que demos un gran paso en nuestra recuperación. Y también entender a las personas que no se recuperan, supongo. Sí. Seguir ayudándolas. Pero la demostración es que las personas que más tardan en recuperarse son las que más tardan en pedir ayuda. Fíjate. Qué importante lo que acabas de decir. Pues con eso nos vamos a quedar. Así que no dejéis de pedir ayuda. Hacedlo. Cuanto antes mejor. Siempre es importante coger el problema, en este caso, a tiempo. Teléfono de Emilia Cabanes, 686-000-425. Así de fácil. Se pueden poner en contacto con ella y ya saben, nos pueden dejar todo lo que quieran ustedes que comentemos y alguna duda que ustedes tengan en nuestro correo, en el Facebook de Emilia. Emilia, muchísimas gracias. A vosotros. Seguiremos adelante, ¿no? Sí, siempre. Siempre. Gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias.